Fondo Monetario Internacional, y para ello saludamos a Josep Lladós, es profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vemos cómo en las previsiones globales el FMI ha aplicado una rebaja de 2 décimas respecto a la proyección anterior para 2023. En este caso hablamos de un crecimiento del 2,7% y cita riesgos muy similares a los que ha citado en este informe de estabilidad financiera. El conflicto bélico, la crisis energética, también la crisis inmobiliaria en China. ¿Qué relevancia o qué peso le debemos dar a estas proyecciones del FMI? Yo creo que son muy relevantes, ¿no? No solo nos confirma este contexto que vivimos de desaceleración, sino que ya nos avanza que el entorno internacional va a ser un entorno de mucha mayor fragilidad, que buena parte de las economías van a entrar, al menos técnicamente, en una situación de recesión y que la recuperación va a ser mucho más tardía de lo previsto. Es decir, no estamos ante un periodo de desaceleración que sea transitorio, sino que tiene una cierta persistencia. Importante además, bien indicabas, Josep, nos está indicando el FMI que vamos a tener una recuperación más tardía de lo previsto, una inflación además elevada durante más tiempo de lo que esperábamos en un inicio, y además también respecto a Europa ha hecho especial hincapié en la crisis energética, diciendo, ojo, en 2022 lo vamos a pasar mal, pero es que el invierno de 2023 va a ser más duro todavía. Una advertencia clara, además también ha pedido mayor apoyo por parte de los gobiernos, una actuación coordinada fiscal entre las principales economías europeas. Estamos intentando avanzar en esos términos. En el caso de España en concreto, sí que es cierto que aunque ha aplicado una rebaja de 8 décimas respecto a la proyección anterior y sitúa nuestro crecimiento para 2023 en el 1,2%, hay que destacar que a pesar de ello somos de las economías europeas de la que mejor desempeño vamos a tener el año que viene. Sin embargo, si nos quedamos con ese 1,2% para el año que viene del FMI, claro, hay que contraponerlo o compararlo al 2,1% que prevé el gobierno y que además es el 2,1% sobre el que se sustentan los presupuestos generales del Estado. ¿Hasta qué punto las previsiones de hoy del Fondo Monetario Internacional suponen un hachazo para nuestros propios presupuestos? Son varias cosas. Empecemos por la última, veremos, porque hoy mismo, cuando se ha presentado el informe, ha habido una pregunta específica sobre el caso español y han reconocido que han acabado de mejorar al alza las previsiones que tenían para el 2022, ¿no? Porque la temporada turística ha sido mejor de lo que inicialmente se había previsto. Pero bueno, veremos. Sin duda lo que nos indica es que algunos de nuestros principales mercados exteriores van a entrar en una situación de recesión. El informe apunta directamente a Alemania e Italia, y tampoco la situación en Francia y el Reino Unido parece que vaya a ser muy boyante, con lo cual, por los mecanismos de transmisión internacional, es probable de que al final la previsión que ha hecho el gobierno incluso no se pueda cumplir, pero veremos cómo se va desarrollando el curso. La clave de todo yo creo que es resolver el episodio de inflación, o el episodio de inflación que no solo es persistente sino que es generalizado, que posiblemente lo que podamos leer del informe es que aquella parte de la inflación que tiene que ver con el impulso a la demanda pueda ser reconducida después del invierno, es decir, hacia la primavera, bien por la caída propia de la demanda, como por una la mayor laxitud en la cadena de suministros, los precios de muchas materias primas y los precios de los costes del transporte ya no están en las situaciones que vimos hace medio año, sino que empiezan a situarse en niveles de justo del estallido de la pandemia, pero además porque las expectativas inflacionarias van a ir a la baja. Pero sin duda nos quedará por resolver aquella parte de la inflación que tiene que ver más con la presión de la oferta. Aquí lo que estamos entre la incertidumbre e inestabilidad que genera el episodio de la guerra en Ucrania, pero además resalta muy claramente el encaje de bolillos que tienen que hacer las políticas monetarias. Este es, a mi entender, lo que ha puesto muy sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional, que estas expectativas, este informe que ha hecho, queda muy pendiente de cómo se gestione la inteligencia con la que gestiona la política monetaria. Por un lado, como bien, la política fiscal se coordina con los objetivos de la política monetaria, pero la política monetaria tiene un riesgo, que es sobreactuar o infraactuar. Si se queda por debajo, evidentemente el periodo de inflación va a durar más de lo previsto.
pero si sobreactúa puede hacer la recesión y estas expectativas más duras de lo que inicialmente se está previendo. Con lo cual ahora mismo el papel de los gobernadores de los bancos centrales no es nada fácil. Hay que pensar que buscan ese tipo de interés neutral que no afecta al crecimiento ni a favor ni en contra, pero sabemos perfectamente que el tipo de interés neutral solo se sabe cuál es a posteriori. Con lo cual ahora mismo hay mucha presión sobre la política monetaria. Desde luego, mucha presión sobre los bancos centrales. Como bien indicaba Josep, no tienen una tarea fácil en estos momentos, desde luego, porque además hay que hilar muy fino para conseguir controlar la inflación sin que ello desemboque en una fuerte desaceleración o recesión económica. Estamos viendo cómo están intentando ajustar al máximo esas actuaciones BCE, Reserva Federal, por citar solo los dos de los que siempre solemos estar muy pendientes. Pero también hay una parte del informe del Fondo Monetario Internacional en el que habla, por un lado, de cómo vamos a sentir desde los hogares el año que viene. Insiste en que para muchas personas el año que viene se va a sentir como una recesión sin necesidad real de que estemos en ella. Y luego también ha apuntado a que más de un tercio de la economía mundial va a experimentar 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esto, sobre el papel, es lo que entendemos como una recesión técnica. Es una situación que hemos tenido en Estados Unidos, pero claro, no es la misma situación cuando hablamos de la principal potencia económica del mundo que cuando podemos abarcar a otros países con una situación muy distinta, entre ellos, por ejemplo, países emergentes, porque aquí el Fondo Monetario Internacional no ha hablado solo de grandes economías o economías más desarrolladas, los ha puesto todos en el mismo saco, hablando de un tercio de la economía mundial. Claro, aquí también hay que ir con mucho cuidado, porque si caen los más vulnerables, luego es muy difícil poder sobreponerse y, bueno, de alguna forma ofrecer ese apoyo, sobre todo por parte del margen de maniobra que tengan determinados gobiernos. Sí, efectivamente. Es decir, el impacto más sensible de un episodio de inflación que frena el crecimiento económico es porque afecta a las rentas reales de la mayor parte de la población. Como sabemos muy bien, los salarios están creciendo muy por debajo de la inflación, perdemos capacidad de compra y eso evidentemente pues acaba afectando la salud financiera de las familias. Ese menor crecimiento, junto con esa inestabilidad que nos queda, esa incertidumbre que nos queda sobre cuándo se va a resolver el problema del suministro de energía y se va a estabilizar estos mercados, y mucho más en un episodio, frente a la llegada del invierno, cuando hay mayores aumentos de demanda, lo que afecta además es la inversión. La variable que queda oculta en estas previsiones, de la que no se habla, es de qué va a ocurrir con la creación de empleo con tasas de crecimiento del PIB tan bajas, y con un escenario de inestabilidad y de incertidumbre. Si la inversión empresarial no crece, la capacidad para generar empleo se va a ver afectada, y ahí es donde vienen lo que estabas diciendo, ¿no? El impacto sobre las familias, que son con menores oportunidades de empleo, o incluso ya veremos si persiste el episodio de precios de la energía muy elevados, veremos qué ocurre con el tejido productivo, veremos si subsisten las empresas, incluso la destrucción de empleo. Esto es lo que vemos ahí detrás. Una buena muestra, un reconocimiento implícito de esta dificultad ha sido cuando el propio Fondo Monetario dice: la política fiscal se tiene que acomodar a los objetivos de la política monetaria, pero sí tiene que mantenerse un cierto impulso fiscal. Pero ojo, en lugar de distorsionar e intervenir con controles de precios en los mercados, es mucho mejor que se protejan a los colectivos más vulnerables. Es decir, que el gasto público se dirija para proteger, atender, hacer más resilientes la situación de las economías y las empresas que están en situación de más riesgo. Josep Lladós, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias por trasladarnos este primer análisis de las proyecciones que ha lanzado hoy el Fondo Monetario Internacional en este World Economic Outlook. Muchísimas gracias.